Buenas tardes, profesor. Un gusto. Comenzamos. Felicitaciones por el espacio. Yes. Comenzamos. Para usted, ¿cuáles son las principales problemáticas que han hecho que las AFP no hayan tenido resultados satisfactorios? Son varias. Una es, primero, una promesa que la hicieron en una hojita de Excel, porque, bueno, en esa época no había Excel, no sé cómo lo hicieron en realidad, pero es una promesa que se hizo sin mirar el país real en el cual se iba a implantar el sistema de capitación individual. Y digo eso porque hoy día nos quejamos del mercado del trabajo chileno, que tiene muchas precariedades, que hay mucha rotación entre informalidad, empleo formal pero independiente o empleo formal dependiente. Sabemos que hay mucha rotación y eso hace que haya mucha gente que contribuye muy poco al sistema de pensiones. Pero si eso es real hoy, era aún más verdadero el año 80 cuando se echó a andar el sistema, porque en aquel entonces estábamos no solo con un desempleo que era, no sé, un 50% más alto que lo que es hoy día, y además 2 años después tuvimos una recesión gigantesca. Entonces era evidente que no iba a darse los supuestos estructurales para que pudiera tener éxito un sistema basado exclusivamente en capitalización individual. Hay que recordar que originalmente en los años 80 no existía un pilar solidario como existe hoy día, pero había una pensión mínima garantizada y había una pensión asistencial, se llamaba. Y eran dos esquemas que eran bastante precarios en términos de su cobertura. O sea, como complemento del sistema de capitalización, eran muy pobres. Eso se corrigió recién en el 2008, la reforma del 2008. Entonces, entre el año 80 y el 2008, la verdad que lo que ocurrió es que el ahorro era insuficiente por la frecuencia, por la densidad de cotizaciones. Le fue muy bien los primeros años por la rentabilidad. Es decir, aquellas personas que lograban acumular algo de dinero porque tenían un buen empleo, ese algo se multiplicaba muchas veces porque la tasa de rentabilidad era muy alta. Pero evidentemente que eso fue menguando con el tiempo y a medida que hemos dejado de hacer reformas que permitan que la economía crezca, la productividad del capital ha ido desacelerándose y con ello la rentabilidad de los fondos de pensiones también. Son dos cosas que van de la mano. Entonces yo diría que esa es una primera cosa, un sistema que parte pensado para un país que estaba en la mente de alguien, pero no era el país real. Y a partir de eso, yo te diría que el gran punto es cómo uno articula entonces un sistema que dé cuenta de ese país real. Y ese país real tiene como muchos ingredientes. Uno es que hay que promover el ahorro individual. Eso, a mí, yo no tengo dudas de eso. Mi punto no es contra eso, mi punto es que no es suficiente eso. Entonces tenés que tener mecanismos de redistribución porque cualquier sistema de seguridad social, como cualquier seguro, dicho sea de paso, eh, hace redistribución. Cuando ustedes compran un seguro, por ejemplo, un seguro para el auto, o un seguro de salud, un seguro lo que sea, siempre lo que hacen esos mecanismos es que acumulan dinero de todos los aportantes para luego distribuirlo solo a quienes lo necesitan. ¿Ah? En seguridad social el mecanismo es un poco distinto, pero es más o menos parecido. Entonces, ese mecanismo falta. ¿Ah? Y es lo que hemos estado tratando de implementar en los últimos varios años por distintas formas. El pilar de ahorro colectivo de la presidenta Bachelet fue una de esas formas. La propuesta que salió desde esta facultad y que yo dirigí del seguro de longevidad es otra forma. Entonces son mecanismos redistributivos, inteligentes, ordenadamente redistributivos, pero al final redistributivos. Perfecto. Entonces, observando la experiencia internacional, mirando ya afuera, ¿qué podríamos aprender de otros sistemas de previsión social en el mundo y cómo nos podría servir para enfrentar nuestros propios desafíos? Bueno, uno que es importante preocuparse del mercado del trabajo, ¿no? O sea, el mercado del trabajo, la formalidad, cómo generamos condiciones para que las empresas tengan, fíjate que esto es como bien sistémico al final del día, para que las empresas sean formales. ¿Ah? Para que las empresas sean formales se requieren muchas cosas. Doy una idea que me parece que es importante. Tenemos en Chile demasiadas empresas demasiado chicas, entonces no logran tener una economía a escala lo suficiente como para poder tener, por ejemplo, no solo, o sea, la cosa más básica es pagarle las cotizaciones a los trabajadores, tener trabajadores formales y no trabajadores informales.
Y de ahí para arriba un montón de cosas que vienen con la formalización, desde poder tener mejores equipos de administración que permitan hacer más innovación al interior de la empresa, pero eso va por otro lado. Pero eso es una cosa que es importante. El mundo desarrollado tiene significativamente menos informalidad que la que tenemos nosotros. Segunda cosa, el trabajador independiente, que puede ser formal, pero que es independiente, tiene que tener obligación de cotizar. Nosotros somos una rareza porque el trabajador independiente no está obligado a cotizar, bueno, no estaba, hasta hace pocos años atrás, no estaba. Entonces parte del problema que tenemos hoy día es que es tan grande, es tan masivo la figura del trabajador independiente que tenemos mucha gente que tiene muy poco ahorro acumulado en sus cuentas individuales. Entonces el trabajador independiente tiene que cotizar. Eso es doloroso decirlo porque en el fondo implica quitarle un 10% de ingreso neto a esas personas, pero es absolutamente necesario que lo hagan. Incluso te diría, en la reforma del 2008, que fue cuando planteamos esto por primera vez, había un tope de cotización para el trabajador independiente, que era el salario mínimo, pero evidentemente el salario mínimo es muy bajo para el nivel de vida que tienen muchos trabajadores independientes. Entonces, también yo creo que el país tiene que mirarse a la cara, en el espejo, mirarse a la cara y ver qué es lo que en realidad queremos hacer. Y este país quiere darle un nivel de vida satisfactorio a todas las personas que viven en él. El trabajador independiente tiene que ser igual y para eso tiene que cotizar como cotiza el resto de los trabajadores. Entonces, informalidad es importante. Edad de jubilación. La edad de jubilación está subiendo en todas partes del mundo, acompañando la mayor longevidad. Chile es de los países más longevos del mundo. La mujer chilena es la octava más longeva del mundo. El año 65, por ahí, Chile tenía una expectativa de vida que era como el 90% de la expectativa de vida promedio norteamericana. Hoy día tenemos como un 10% más que la norteamericana. ¿Ah? Entonces Chile gracias a muchas cosas que han ido mejorando la calidad de vida de las personas, desde cosas como acceso a la salud, que es lo que propiamente uno piensa, hasta temas de la calidad del agua, del alcantarillado, del flúor que se le mete al pan y que se le mete al agua, todas esas cosas han ido mejorando la calidad de vida, alargando la vida enormemente en Chile, mucho más que en el resto del mundo. Entonces no podemos seguir con la misma jubilación que la que teníamos el año 80 o antes de eso, no cambió mucho. Tenemos que incrementar la edad legal de jubilación, si no, esto no va a dar nunca buenas pensiones. Postergar, eso puede tener un elemento obligatorio, puede tener también elementos incitativos. Y yo creo que hay que trabajar mucho en los elementos incitativos. Creo que los sistemas o sea, digamos, la realidad es tan compleja que yo no puedo encasillar a todo el mundo en la capitalización individual que tiene por atrás un trabajo formal dependiente. Entonces, creemos mecanismos distintos, creemos mecanismos de ahorro colectivo, por ejemplo. En Chile se echó a andar una vez un sistema de ahorro voluntario colectivo, para que las empresas entreguen como un beneficio a sus trabajadores sistemas de pensiones de este tipo. Hay que fortalecer esa cuestión, que las empresas tengan algo, incluso sirva para las negociaciones colectivas, que tenga un elemento adicional para la negociación colectiva que sea importante. Bueno, ya hablábamos del ahorro colectivo o el sistema de longevidad, son todas cosas importantes. Enriquecer el sistema y no seguirlo teniendo como un elemento, como un sistema basado en una lógica pura. Perfecto. Entonces, ¿qué plantearía usted un poco más puntualmente para resolver algunos de los problemas presentes que veníamos conversando? Bueno, varias cosas. Porque en lo que tiene el sistema de pensiones es que es tan sistémico que hay muchas cosas que te afectan por muchos lados. Entonces ya dije, tenemos que agregar un pilar nuevo yo lo llamo contributivo solidario. Hoy día el pilar solidario no es contributivo porque tú recibes el pilar solidario sin haber contribuido nada. Tenemos que crear un mecanismo nuevo que sea contributivo y solidario. Ese es el ahorro colectivo o es el seguro de longevidad. Cualquiera de los dos, que son distintos, te permiten tener un incentivo a la contribución, pero que haya solidaridad al interior de ello. Y eso yo creo que es una cosa que es bien potente. No estábamos hablando del sistema FP. Yo creo que el sistema FP, si yo tuviera que armar un sistema FP desde cero, que de hecho yo estuve asesorando a un par de gobiernos a hacer eso, yo lo haría distinto de Chile.
Pues yo centralizaría funciones, ciertas funciones que hacen las AFPs hoy día, que son generadoras de grandes economías de escala y economías de ámbito, y yo eso se las sacaría a la AFP si partiera de cero, y haría que las administradoras de fondos que gestionan el ahorro sean entidades más chiquititas, que haya más competencia para que ellas lo puedan hacer. Eso por razones políticas y también quizás por razones técnicas, una vez después de 40 años de que existe el sistema, quizás no tiene tanta relevancia, pero sí hay que mejorar la competencia, eso es inevitable, ¿ah? Y entonces los mecanismos de generación de competencia en un mercado que es artificial, porque este es un mercado artificial que no existe, existe solo porque está la ley, porque tú sacas la ley y desaparece. Entonces hay que también pensarlo como generar mayores condiciones de competencia. La forma como se hizo el 2008 fue crear estos paquetes de licitación de afiliados, ¿ya? Y por razones políticas en aquel entonces se diluyó ese concepto y en lugar de hacer una licitación, si tú quieres, como con una muestra de la totalidad del sistema para que todas las AFP sintieran un poco la amenaza de que iban a perder una cantidad significativa de clientes en caso que se adscribieran a ese grupo, se dejó solo para los trabajadores jóvenes. Y eso algo ha ayudado, porque los trabajadores jóvenes hoy día pagan comisiones significativamente más bajas que los que nos quedamos en las antiguas. Pero queda el stock de las antiguas, ¿ah? Y no hay ninguna razón de fondo por las cuales no generar también condiciones específicas de competencia en ese segmento. Y por lo tanto, pensar en que, como lo ha hecho, por ejemplo, el profesor Salvador Valdés de la Católica, de generar mecanismos de licitación que también involucren al stock de afiliados y que por esa vía puedan también esas personas recibir los beneficios de la licitación, me parece que también es importante. Otra cosa que no lo mencioné, y es que si uno logra armar un pilar de ahorro colectivo, por ejemplo, o de seguro longevidad, nuevamente en los dos casos, va a ser algo en el ámbito financiero que es muy importante. Hoy día las AFP tienen, claro, yo sé que una persona va a estar muchos años en la AFP, pero aun cuando, y porque hay mucha inercia, hay mucha gente que puede estar 20 años en la AFP o 30 en la misma AFP, pero en los hechos se puede ir mañana. Esa potencialidad hace que las AFPs tengan instrumentos financieros más cortos, de una maduración más corta, que los que podrían tener si es que en realidad tuvieran como horizonte los 20 o 30 años de vida de la persona. Entonces, un sistema de ahorro colectivo que tuviera, por ejemplo, fondos generacionales o un sistema de longevidad que en la cola tuviera en realidad un pasivo esperado de 20 años o de 30 años, permitiría que los AFP pudieran invertir en instrumentos de mucho más largo plazo que los que invierten hoy día. Y eso, o más, no las AFP, quienes gestionan ese ahorro, y eso también abriría un espacio en el sistema financiero para que empresas o el propio gobierno, pero sobre todo empresas, puedan emitir a plazos más largos y por lo tanto financiar proyectos de inversión más largos. Eso también tendría entonces un impacto positivo sobre la productividad global de la economía y por esa vía el sistema podría favorecer de manera más importante y más decidida el crecimiento de la economía, que también es un valor que tiene el sistema hoy día que hay que promover. Perfecto. Para ir cerrando con el tema un poco más contingente, ¿cómo ve usted el tema de las pensiones en la propuesta de la nueva Constitución? Por ejemplo, la inexpugnabilidad de ellas. A ver, una de las características que tiene la Constitución chilena, y la verdad es que desde hace, no sé, por lo menos 60 años, es que el artículo que regula propiedad es extraordinariamente largo, ¿no? Y eso tiene que ver en su origen, cuando Frei Montalva hizo la reforma agraria, que se amplió el artículo de protección a la propiedad para que quedara claro que lo único que se iba a expropiar, y con esa regla, era los latifundios, ¿no? Pero de ahí adquirimos la manía de hacer pequeños articulitos sobre el derecho de propiedad, en lugar de tener un simple, sobrio, pero muy poderoso artículo donde diga que lo que es tuyo y que el Estado puede utilizar eso que es tuyo en la medida que haya una ley que lo permita, en la medida que haya una compensación que sea justa y que se haga la compensación antes de que te expropien el bien. Esa es la regla. Y esa regla, que está en todas las constituciones decentes del mundo, está esa misma regla. Está en Francia, está en Alemania, está en Japón, igual, las constituciones escritas.
esa regla hay que aplicarla a todo lo que haya un derecho de propiedad. Entonces, en el caso de los fondos de pensiones, el fondo de pensión está a nombre de una persona, es propiedad de esa persona. El Estado, ¿qué interés podría tener en expropiarla? No veo mucho, pero si fuera el caso, lo que habría que hacer es que si yo voy a expropiar 1.000.000 de pesos, el valor de mercado de 1.000.000 de pesos es 1.000.000 de pesos. Entonces, yo creo que si uno refuerza el concepto de que hay una regla de expropiación, que es una regla universal que respeta el derecho de propiedad, pero que lo hace compatible con el interés común, si uno aplico esa regla al derecho, a los fondos de pensiones, es interesante porque si yo quiero expropiar 1.000.000 de pesos, tengo que pagar 1.000.000 de pesos. Y entonces el incentivo para el Estado de expropiar algo que vale 1.000.000 de pesos en 1.000.000 de pesos desaparece. Entonces yo creo que es un poco redundante y creo que más bien lo que hay que hacer es trabajar en reforzar el artículo en la Constitución que hable de derecho de propiedad. Acá se ha ido diluyendo porque hoy día tal en el proyecto, en la Constitución actual vigente, pero en el proyecto nuevo también, el artículo de propiedad es gigantesco. Entonces nos sentimos que hay que hablar de propiedad en todo orden de cosas, cuando en realidad hay que tratar de que haya un solo artículo de propiedad que tenga claridad respecto de su contenido. ¿Ah? Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que donde haya derecho de propiedad, efectivamente tiene que haber esta regla. ¿Ah? Y la razón para que el Estado vaya a expropiarla, quién sabe cuál puede ser. Pero si la va a usar, entonces que pague lo que tiene que pagar y lo que tiene que pagar por 1.000.000 de pesos, 1.000.000 de pesos. En ese caso, me ahorro el conflicto de entrar a esa discusión y simplemente uso el 1.000.000 de pesos para lo que yo crea que se requiere.